Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Esteban Melo. Muchísimas gracias, señora presidenta, muchísimas gracias, señoras vicepresidentas, compañeros, compañeras asambleístas. Hay que felicitarse. Hay que felicitarse por un lado porque el compañero Osvaldo Larriba se encuentra mejor y vino aquí a darnos un ejemplo a todos y a todas. Hay que felicitarse porque estamos construyendo una economía saludable, una economía que crece constantemente y que en el exterior es admirada. Hace muy pocos días estuvimos en la Universidad de la Sorbona, cuna del pensamiento francés y del pensamiento europeo, en la que pudimos ver cómo el pensamiento económico ecuatoriano, cómo hemos hecho las cosas desde el año 2006, es admirado. Cuando el rector de la Sorbona preguntaba al presidente Rafael Correa, ¿qué hacemos en Europa para salir de la crisis? Compañeros, compañeras, como migrante, como haber sido uno de esos actores producto de la crisis del año 1999, no se pueden ni imaginar el cambio fundamental que significa para todos en el mundo. Ese reconocimiento internacional nos dice que desde el año 2006 no nos hemos equivocado. La presentación de esta proforma presupuestaria, del Plan Cuatrienal de Inversiones, también nos dice lo mismo. En esto quiero hacer referencia a varios temas. El primero, compañeros, un crecimiento del 4,5% en términos reales nos indica que la economía es saludable. Esto significa que dentro de 10 años duplicaremos o incluso triplicaremos el tamaño del Producto Interior Bruto. Esto no pasaba antes. Recordemos que tenemos la década perdida y estamos hablando que es crecimiento real, donde se quita la inflación, donde podemos ver de verdad cómo está creciendo la economía. Por otro lado, el manejo de la inflación es más que adecuado. Y bueno, dentro del presupuesto, dentro de la proforma, se han aplicado principios básicos de economía como el de prudencia. Hace un momento escuché a un compañero asambleísta que hablaba del alto precio de los barriles del petróleo. En realidad, lo que se aplica en el modelo macroeconómico es bajo. Hablar de un barril de petróleo del 86 dólares del precio del barril del petróleo en los mercados internacionales es bajo, por un lado. Por otro lado, al aplicarse el principio de prudencia, sabemos nosotros que la demanda real del petróleo va a crecer los próximos años. Tenemos grandes países asiáticos que están pidiendo cada vez más petróleo. Nuestra propia economía, cuando hablábamos del tema del Yasuni, veíamos que pedía cada vez más petróleo. Entonces, compañeros, compañeras, se ha aplicado un principio de prudencia con respecto al precio del barril del petróleo y se está manejando de forma adecuada. Se cumple la transformación que estamos dando. Por un lado, se incrementa un 20% el presupuesto en salud. Por otro lado, un 15,3% del presupuesto en educación. Y compañeros, compañeras, no venimos aquí a responder intereses particulares, no venimos a responder intereses de ciertas universidades. Si hay universidades que a estas alturas del año no han ejecutado adecuadamente su presupuesto, eso tiene que ser revisado, pues. O sea, lo que no podemos nosotros es estar dando dinero a ciertas universidades para que no ejecuten, porque eso desgraciadamente lo que hace es dañar la calidad de la educación y de las universidades. Asimismo, el gobierno y la ejecución de obras desde el territorio está más que clara. Tenemos que los GATS reciben el 65%. Eso lo que nos está indicando es que se ejecuta desde territorio, muy por encima de lo que incluso indica la ley. Por ahí también pude escuchar que alguien decía que tenemos un alto déficit externo. Tenemos un déficit externo, por supuesto, pero eso es producto de la dolarización. Tenemos una moneda fuerte con respecto a los de la región, por un lado, y por otro lado, tenemos que esta economía ha ido creciendo y cuando se crece, compañeros, se tiene la capacidad de comprar más al mundo, más al exterior. Ahí es cuando se generan los desbalances en la balanza de pagos. Entonces,
tenemos que ir siendo realistas, tenemos que ver también la progresividad de esa balanza y cómo ha ido bajando. Por eso también era necesario que manejemos y que nosotros aprobemos la resolución del Yasuní ITT para poder tener también más divisas para poder ir manejando adecuadamente ese déficit. Se señaló que es la falta de inversión extranjera en el Ecuador. Compañeros, compañeras, también es importante la calidad de esa inversión. No nos serviría de nada si de repente vienen, invierten en el país y se llevan todo. Eso no nos sirve. Nosotros no buscamos gente que nos domine, no buscamos gente que se lleve el país al peso. Nosotros lo que buscamos es que los beneficios redunden en el país. Entonces, compañeros, no sirve cualquier tipo de inversión extranjera, sino que lo que sirve es una inversión de calidad. Y si en un momento dado, como hemos hecho durante los últimos años, no hay suficiente inversión extranjera, seremos nosotros quienes inviertan. Será la inversión pública, será la inversión que ha hecho el gobierno nacional, que permite generar crecimiento. Si no, averiguémosles a nuestros agricultores el momento en el que tienen buenas carreteras y pueden llevar sus productos. En economía es importante hablar de la realidad y de lo relativo. Hace un momento decía un compañero asambleísta que nuestro nivel de deuda es el más alto de la historia. Compañeros, compañeras, el nivel de deuda del Ecuador es de los más bajos de América Latina. Tenemos un margen suficiente incluso para poder ver si aplicamos otro tipo de políticas. Y segundo, no podemos comparar el Ecuador de hace 10 años que el Ecuador que está creciendo a un ritmo del 4,5% de manera constante durante varios años. En este momento el país es más grande todavía. Se hablaba también de los fondos de contingencia. Compañeros, compañeras, el ahorro no produce, el ahorro no genera, lo que genera es la demanda real, que el mercado se mueva, eso es lo que genera. A mí me recordó simplemente a esos fondos de garantía de deuda de los que antes se manejaban y que hacían que no podamos invertir en educación, que no podamos invertir en salud, que simplemente lo que hacía era garantizar nuestra deuda al mundo, que llegaba, al punto que llegamos a tener una deuda valorada en el 120%, eso no nos podemos olvidar. Así que compañeros, compañeras, desde mi humilde opinión, sí estamos transformando la patria, estamos cambiándola. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en la proforma, lo que hay es incrementos en inversión social, hay incrementos en inversión productiva, en talento humano. Nosotros no estamos simplemente hablando cuando hablamos de la transformación de la matriz productiva, cuando hablamos de la era del conocimiento en el Ecuador, cuando vemos que el presupuesto de nuestras universidades, y sí, efectivamente, compañero Aguilar, se está dando una fuerte cifra a Yachay, pero es que es necesario. Usted como educador, que usted ha manejado bastante estos temas, sabe perfectamente que es absolutamente necesario que impulsemos esa transformación del conocimiento en la búsqueda de la excelencia. Tenemos que seguir trabajando. Y compañeros, compañeras, para concluir mi intervención, lo que les puedo decir es que como migrante, cuando vimos que el Ecuador era observado como líder en el desarrollo de política económica en el mundo, nos podemos dar por satisfechos. Después de haber visto la crisis en Europa, como migrante, decirles, compañeros, compañeras, que necesitamos seguir cambiando la patria para que nuestros hermanos que se encuentran fuera puedan regresar. Muchísimas gracias.